Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su podcast Voces en Conciencia. Yo soy Mayra Ábalos y el día de hoy estoy muy contenta porque tenemos un podcast súper interesante. Así que de verdad los invito a que se queden con nosotros y bueno, le doy la bienvenida a mi compañera Ruth Oliveros. Buenas tardes, buenos días, buenas noches Ruth, ¿cómo estás? Muy bien, Mayra, aquí recibiendo como siempre con mucho gusto a todos los podcast escuchas y deseando que este programa de verdad pueda tocar conciencia y que todas aquellas personas que no han podido compartir sus experiencias, que han sido extra normales para muchas personas o que han llegado a un punto de quiebre en donde no han sabido tal vez cómo reponerse, tal vez aquí encuentren un poquito de alivio, consuelo y sobre todo empatía a sus historias, pues este podcast está muy interesante. El podcast lo hemos titulado Ángeles y Muerte. Aunque es bastante fuerte, pues tenemos una gran invitada para ello porque aparte es tanatóloga y terapeuta. La verdad es que yo agradezco mucho el que haya aceptado venir a nuestro podcast, a Elsa Ceballos, que ahorita ella se presenta para que les diga todas las cosas maravillosas que ella realiza. Y como siempre saben que al final les dejamos sus redes sociales para que la sigan y para que de esa manera ustedes también tengan acceso a todas las terapias que ella da, y si hay algo en lo que ella las puede ayudar, estoy muy seguro que estarán con la persona correcta. Hola chicas, pues muchas gracias. Gracias por la invitación. La verdad que yo las admiro por tomarse el tiempo, por en este momento pues pensar en mí para yo poder compartir con todos ustedes a través de mi experiencia, y estoy segura que muchos de ustedes se van a identificar con mi historia. Pues muchas gracias. Y bueno, Elsa, me gustaría comenzar que nos contaras un poquito de este amor hacia los animales y el por qué decides tú dar este tipo de terapias. Bueno, porque déjenme les adelanto que ella se dedica a la terapia con caballitos, ¿no? Se llama, el nombre correcto es equinoterapia. Así que de verdad es algo que a mí me asombra bastante y de verdad que no tengo tanto conocimiento sobre cómo se puede hacer una terapia con animales. A mí me encantan los animales, de verdad, soy amante de los animales, de los caballos, de los perritos, gatitos, todo. Pero el tener una opción de poder hacer una terapia con animales, en este caso caballos, ¿cómo comienza? ¿En qué parte o en qué consiste? Pues yo, así como tú lo mencionas, Mayra, yo siempre me han gustado los animales, los perros sobre todo, pero mi familia no era de caballo. Mi esposo sí, pero cuando nos casamos no teníamos nada que ver. Y bueno, entrando al tema, son unas fibras muy sensibles las que me tocan en este momento, porque me preguntas por qué empecé, cuál fue el motivo. Y creo que quienes son padres pueden entender el amor tan grande que se tiene a los hijos. Y mi hija, la más pequeña, nació con una discapacidad. Ella nació con una parálisis cerebral, la cual me llevó a una depresión profunda. Y yo tenía ya dos niños varones mayores que ella, y yo no podía concebir la idea de que yo hubiera dado vida a una niña con un problema de esa magnitud. Yo la veía normal y bueno, una cosa me fue llevando a la otra, muchísimas terapias, hasta que mi marido ya comenzaba en el ambiente charro. Yo no montaba para nada. Mi hija nació cuando yo tenía 31 años. Y un médico, un traumatólogo, él me dice, si conoces a alguien que tenga caballos, llévala, la equinoterapia le va a gustar. Yo no sabía que era equinoterapia. Entonces me empiezo a investigar y me doy cuenta que es terapia a base de caballo, porque a mi hija desde bebé, desde que le detectan su discapacidad, eran unas terapias muy dolorosas. Mi bebé lloraba demasiado y a mí se me partía el corazón. Entonces cuando yo supe que a través del caballo ella podía tener terapia sin dolor, no me la pensé. Así que me puse a estudiar, pero mi depresión no mermaba. Yo podía pensar que yo tenía que cambiar por mis hijos, por ella, pero era como que la mente y el corazón no estaban unidos, ¿sabes? Entonces yo no podía entender por qué ese dolor no se iba. Y yo empecé a pensar en la muerte. Yo quería morir, pero me faltaba el valor para quitarme la vida. Entonces yo decía, no, porque el dolor que les voy a causar. Pero siempre en mi mente estaba
cómo me puedo quitar la vida, ¿no? Mi esposo me dice, ¿por qué no montas a caballo igual que yo para enseñarle a mis hijos varones pues el deporte que yo amo? A mí no me gusta hacer ningún otro deporte y pues quiero transmitirle a mis hijos. Y si nos ven a ti y a mí como papás, ¿pero qué creen que yo pensé cuando él me dijo eso? Pues que en el caballo yo iba a encontrar la muerte. Obviamente no se lo manifesté, entonces yo le dije, sí, lo primero que pensé, dije, en el caballo, ¿cómo no pensé en eso? El caballo se me va a desbocar, me va a tumbar, me caigo, me muero, y ahora sí, a nadie va a pensar que yo lo provoque, ¿no? Entonces, me prestan una yegua, pero una yegua que si tú la ves es impresionante, es muy grande, es prieta, muy elegante, muy hermosa, pero muy briosa, así se les denomina. Son caballos muy fuertes de temperamento y muy ágiles, muy rápidas. Imagínense, para alguien que no sabe nada, como yo, a esa edad, pues era mucho más difícil comenzar un deporte como la escaramuza. Soy escaramuza. Cuando empiezo yo a montar, escucho a un charro que le dice a mi marido, baja tu mujer de esa yegua porque la va a matar. Esa yegua no es para ella. ¿Y qué creen que pensé? Pues de aquí soy, ¿verdad? Pero aquí viene lo curioso, que cuando yo me montaba a ella, yo era un miedo a caerme, que yo decía, ¿será hoy? ¿Hoy será mi último día? ¿Hoy será cuando se me desemboca? Y todos los días era un pensar en eso, y al mismo tiempo yo me protegía para no caerme. Era como que yo entraba a otro universo dentro de mí. Yo, por mi depresión, yo golpeaba a mis hijos varones, sobre todo al mayor. Lo golpeaba de todo y lo golpeaba muy feo. Ya lo puedo hablar, tuve terapia por muchos años. Y eso mismo me llevaba a tener el pensamiento recurrente de la muerte. Y cuando yo golpeaba a mi hijo, el único que volteaba y me abrazaba y me decía, mami, te amo. Yo decía, ¿cómo me puede amar después de golpearlo? Entonces, bueno, yo descubría que después de montar, al cruzar la puerta de mi casa, yo ya no era la misma mamá gruñona, pero yo no entendía lo que estaba pasando conmigo. Lo que pasaba era que la yegua me estaba sanando. De hecho, hay libros que se llaman que los caballos son sanadores de almas, porque ellos te detectan, ellos sienten tu emoción. Aquí Ruth puede darse cuenta porque trabaja con cuerpos, trabaja con esta área, entonces difícilmente, y se va a escuchar quizá chistoso, pero no te vas a montar a un perro. Son animales muy inteligentes, pero el caballo tú te puedes montar en él y ¿qué crees? Que haces sinapsis tu columna con la columna del caballo y de ahí viene todo. Esto es como la película de Avatar, que te conectas. Entonces, justo, me estaba acordando de eso. Cuando tú montas a pelo, porque tiene que ser a pelo, no tiene que haber nada que inhiba la comunicación, la sinapsis. Entonces, al momento de que tu columna, que es el coxis, ¿verdad, Ruth? Así es. Cuando te conectas con el coxis, a través del sistema nervioso del caballo, entonces ahí hay una comunicación directa. Y eso significa que no solamente el caballo te percibe por dentro, te percibe tu ser. Nosotros, y nos hemos dado cuenta cuando decimos, estoy muy enojada, no sé, amaneces de malas o tienes muy constante ese sentimiento de enojo, pero en el fondo hay una tristeza. Y a veces no lo detectas hasta que otra persona te lo dice o hasta que vas a terapia. Pero el caballo es un terapeuta. El caballo, antes de que lo toques, el caballo ya lo siente. Solo que el caballo tiene 2 manos y 2 patas que están conectadas a la tierra. Entonces, inmediatamente la energía que siente del jinete, pues lo descarga a la tierra. Si es demasiado que no pueda soportar el animal, él va a buscar la manera de zafarse de ti. Entonces, no solamente el caballo es deportivo, el caballo es sanador. El caballo me sanó. En la primera presentación que yo tuve en un estatal en Morelia, yo todavía pensando en cuándo me iba a caer, cuándo iba a ser mi día final, veo que viene mi compañera a toda velocidad y me va a chocar. De hecho, me choca. Y el deporte de la escaramuza es de alto riesgo porque vas haciendo muchos ejercicios a alta velocidad y son cruces muy precisos, muy exactos, formando figuras geométricas. Y si alguien se desfasa por segundos,
eso implica que cuando llegues a donde tengas que llegar con el otro caballo puede haber un roce. Si te tardas más, pues ya es un choque. Entonces, bueno, yo veía que esta niña venía conmigo a toda velocidad, yo dije, me va a tumbar. Y yo recuerdo, porque hasta está grabado el movimiento en video, recuerdo que cuando yo veo que me va a chocar, mi prieta, así se llama, mi yegua no tiene nombre, le decimos la prieta, aún vive. Les estoy hablando de esto hace más de 10 años. Y yo recuerdo que agarro bien la rienda, y ustedes saben que la escaramuza va sentada de ladito, o sea, le falta la otra pierna como un charro. Y yo recuerdo que nada más le dije, no me dejes caer, somos una, yo dependo de ti. Entonces agarro la rienda y me aprieto, y yo nada más le doy un toquecito con la vara, porque a ella no había necesidad de pegarle, era demasiado rápida y sensible. Se ve, porque el ruedo tiene 8 círculos y tienes que salir a ciertos círculos. Entonces un desfase de un punto, no digamos ya un segundo, ya fue un desfase, un punto te lleva unos 10 segundos. Entonces me desfasa porque la yegua camina de lado para no caerse. Es como cuando tú te vas a caer y caes que no caes, caes que no caes. Así la yegua camina de lado para evitar caerse. No se cayó y lo que hizo fue, se fue a la mitad del ruedo, cortó y llegó a la compañera a la cual yo tenía que seguir. No hubo ninguna falla en el ejercicio, pudimos terminar la rutina. Ella hizo todo, yo no supe qué hacer, yo me puse nerviosa, me bloqueé, no supe lo que pasaba y mi yegua terminó la rutina como toda una campeona. Yo todavía terminó la rutina y yo, ¿qué pasó? ¿Cómo giré? ¿Cómo salí? Bueno, de ahí empezó el amor por el caballo, porque bueno, poco a poco fui sanando, después me fui preparando para dar equinoterapia y después me tocó estar del otro lado, acompañando a varios niños ángeles maravillosos, desde síndrome de Down, autismo, parálisis cerebral. Tuve un caso de una niña que solamente hay 2 en el mundo que tiene la mitad de su cráneo, tiene 3 discapacidades, no tenía esperanzas de vida. El Teletón me la manda a mí y gracias al caballo, no digo a mí, es gracias al caballo, la niña se podía sentar. Entonces tengo muchas experiencias maravillosas que nos pudiéramos llevar horas, días hablando de los caballos. Pues la verdad súper interesante lo que cuentas, como bien dices, la verdad a mí me ha tocado montar a pelo, como dices, y nunca desconfié de ninguno de los caballos que me ha tocado montar y hasta el día de hoy mis experiencias son maravillosas. Siempre he tenido la curiosidad de ir ahí a tu espacio, que debe ser muy amoroso, así como tú. Y para mí es grandioso que estés aquí porque nosotros nos conocimos justamente hablando de esto, sí, de las experiencias entre la vida y la muerte y los ángeles. A mí me pasaba muy diferente escuchándote. Yo siempre a todos los que escuchas los invito a hacer esta experiencia exhaustiva de sí mismos, porque quien me ha escuchado a mí hablar y ahorita que acaban de escuchar a Elsa, es más fácil decir los errores de los demás que mis errores y hablarlos en primera persona asimilados, sabiendo que nadie más me lo puede echar en cara porque primeramente yo ya lo revisé, ya supe cuál era la causa, de dónde venía todo lo que estaba pasando conmigo y desde ahí hacer una reparación de daños. Y la reparación conlleva siempre a grandes transformaciones porque viene un despertar de dones que voy a ir a enfocarlo y encauzarlo a lo que acabas de decir. Maravilloso. ¿Sí? Porque entonces toda esa energía dispersa en la ira, que yo siempre he dicho que la ira es una energía maravillosa y transformadora, quien guste sabe que por ahí podemos también encauzar, a eso es una de a lo mejor mis fuertes, encauzar todo lo que son las energías de las emociones. Y coincido con mucho que acabas de decir, porque justo, o sea, yo a lo mejor a diferencia de ti, yo sí toqué ese fondo, ¿no? De tener una navaja en mis manos cortando mis venas, ¿no? Y decir, ya no puedo. Y de todo mundo, si me rindo y que todo mundo dijera a lo mejor, ¿sabes qué? Piensa en tus hijos, piensa en tu mamá, y ya pensé en todos ellos, justamente porque ya pensé en todos ellos, ya me voy porque la verdad es que sé que van a estar bien, les va a doler un ratito, pero inmediatamente van a descansar porque estoy harta, porque justamente en ellos, que se supone que son mi familia, no encuentro paz, ¿no? O no encuentro alivio, o no encuentro contención, o no me encuentro ni siquiera a mí misma, estoy perdida en algún espacio, dimensión, tiempo de mi mente,
y necesito restaurar. Entonces, a mí me pasa mucho, sobre todo cuando llegan personas a mi vida que han tenido etapas muy fuertes o experiencias que tienen que ver con la muerte, que al tocar sus campos energéticos, que es muy sensible, también las manos, como tú bien lo dices, al tacto con la piel, nuestras manos y nuestros pies son puntos de descarga, son puntos de recepción como de expulsión. Entonces, dependiendo también la misma energía toroidal del cuerpo, así como la misma conciencia, la capacidad de dirigir esta energía, me ha tocado sentir el dolor de alguien y pensar y reconocer eso que había en mí vibrando cuando yo tomé esa decisión y poder transformarlo, ¿no? O sea, y bien decías algo, es que ¿quién es entonces quien hace esto? Tú decías el caballo, yo diría el caballo es el medio, porque debe haber una conexión muy fuerte, un portal muy energético en el caballo para que se genere todas estas hipnosis entre lo que es, ahora que sí, lo que nosotros llamamos la fuente de poder, que es el punto del chakra raíz que nos conecta a la tierra y de ahí eleva a lo divino. Entonces digo, qué hermosa experiencia. Yo les puedo decir que en mí, de forma primaria, yo creo que yo lo entendí cuando dejé de negar lo que escuchaba, porque yo creo que cuando empiezas a escuchar todos estos mensajes, al principio se te manifiestan, ya de todas formas ya no los puedes negar, es como que viene a través de una persona, luego lo lees en un lugar, luego es como que te mandan un audio y ¿por qué me lo mandan a mí? Pero esto le debería servir a alguien más, y empiezas a renegar y dices, no, bueno, es que te lo están mandando a ti porque te están preparando y no aceptas los guías. Y yo les digo, nunca estás perdido en el camino, estás en el camino sin ver las señales correctas. Entonces, si a ti te están pasando muchas señales, a ti, querido podcast escuchas que nos estás escuchando, puede ser que se están manifestando de muchas formas. Y mientras te sientas más perdido, créeme que a lo mejor es en ese punto de quiebre en donde estás a punto de equilibrar y encontrar respuestas. Yo creo que la mejor forma es cuestiónatelo todo. Yo creo que en un punto en el que ya no sabes ni para dónde es un punto en donde estás a punto de renacer, es tu punto más hondo, en donde para mí los ángeles, que son esta conciencia amorosa, estos códigos que se manifiestan a través de todas las formas de existencia, de las plantas, de los animales, de la conciencia humana, bajan con toda esta energía divina de lo que yo llamo Dios, pero que pueden ustedes llamarle como ustedes quieran, y también está bien si no creen en nada, y hace que todas las formas coexistan entre sí. Y de ahí me gustaría que tú pudieras a lo mejor abrir un poquito más este tema sobre los ángeles. Bueno, pues los ángeles son seres que siempre me han atraído, pero la verdad no sé ni cómo empezó. Yo comencé a vender dijes de ángeles porque precisamente una terapeuta de mi hija me dijo, trabaja con los ángeles porque te van a ayudar en tus terapias con el caballo, y me enseñó unos dijes de unos huevitos que eran los colores de cada arcángel: el azul del arcángel Miguel, el verde del arcángel Rafael, el blanco de Gabriel, que son para mí los ángeles más importantes y son a los que voy a mencionar ahora. Entonces fue esto antes de la pandemia, y yo le encargo el de San Rafael, que era el verde, por trabajar con los niños en el área de la salud. Total que llega la pandemia, nunca llega el dije, entonces me meto a internet a buscar yo desesperadamente. Pero me dijo algo muy importante, y les voy a contar estos detalles porque de verdad son importantes en lo que les voy a comentar. Ella decía, era un huevito de verdad tal cual, pero como de esos dijes que se abren para que pongas alguna foto, que tienen como un mínimo segurito que hace clic y truena cuando se cierra. Así era este dije. Entonces ya lo abres con un poquito de trabajo, tiene el ángel adentro, tiene el nombre, si es el arcángel Rafael, Miguel y así, y ya después lo cierras. Y me dijo algo, me dijo, cuando se abra solo el dije es porque un mensaje viene para ti. Entonces yo le dije, ¿cómo se va a abrir solo si se necesita que lo cierres a presión y que lo abras a presión? Dice, pues eso es el misterio, que si se va a abrir es el mensaje. Bueno, entonces eso me impresionó, como que no entendía, porque yo vi el dije físicamente y no entendía cómo se podía abrir. Bueno,
Yo tuve el verde, tuve el azul y la gente que me lo veía, sobre todo mis amigas, me lo quitaban. Te lo compro y bueno, me lo quitaban. Hablo otra vez a donde yo quería conseguir el dije y me dicen, ya no existe, ya no hay, solamente está en existencia el Arcángel Gabriel. Yo por dentro dije, ay, Gabriel, como que no me identifico con Gabriel. Con Miguel sí, pero, y con Rafael obviamente, pero con Gabriel como que no. Bueno, total, me llega porque no había de otro y yo pues quería como la protección de un ángel, ¿no? Entonces me llega con un cartelón pequeñito donde tú puedes activar con ciertos pasos y con una oración, prendes un cirio y bueno, yo como incrédula, la verdad, yo decía, ¿por qué voy a hacer esto? Bueno, tomo el dije, hago la activación paso a paso y me lo cuelgo en el pecho, pero era largo y era un poquito grande, pero yo quería estar así como que protegida de los ángeles. Entonces en esa noche me duermo, me despierto, como tantas veces uno se despierta en la noche, veo el celular y era la 1:11. Yo, ay, qué curioso. Bueno, voy a tomar un vaso de agua y al regresar, pues me acuesto y algo me cae en la frente. Digo, ¿qué me pudo haber caído si me acosté? No te acuestas brincando, o sea, te acuestas normal. Prendo la luz de mi celular y se había abierto el dije y se había salido el ángel que estaba dentro. Lo primero que pensé, ya era noche, eran como tipo, pues era la 1:11. Dije, el dije estaba defectuoso porque se salió el ángel. Yo ya había tenido anteriormente, se los comenté. Entonces dije, está defectuoso. Al día siguiente abro el dije y digo, a ver, ¿quién me lo puede soldar? Y al momento de tratar de acomodarlo, se adhiere por fuerza, como si fuera un imán, cuando no tenía imán. Bueno, total que lo moví por todos lados, se cerró, ya no se volvió a abrir por nada del mundo. Dije, ¿qué pasó? No sé. Bueno, me lo vuelvo a poner. Como ya tenía experiencias de meses atrás con esos dijes, me di cuenta que las personas que me preguntaban qué era lo que yo tenía en mi pecho era porque el ángel se quería comunicar con esa persona. Entonces estaba yo en pedicure, esta ocasión la verdad me marcó la vida. Nunca me ha pasado. Estaba yo y es mi comadre, entonces siempre me cuenta sus problemas y estaba otra chica que yo no conocía, nada más estábamos las tres. Entonces yo decía, ¿por qué cuenta mi comadre estas cosas tan íntimas de ella delante de esta chica? Yo decía, bueno, a lo mejor se conoce, ¿no? Y seguíamos hablando y la chica entraba al tema y mencionaba, es que en mi depresión, pero yo no preguntaba qué depresión y ella tampoco. Entonces seguíamos hablando y volví a entrar, es que en mi depresión yo también, no sé qué. Bueno, en eso me dice, qué curioso tú dije, ¿qué es? Y dije, aquí hay algo, ¿verdad? Le dije, ay, es del Arcángel Gabriel. Me dice, ay, qué curioso. Fíjese, yo soy pediatra, odontóloga pediatra. Y en una ocasión de mis crisis, en mi depresión, me habla mi secretaria porque llegó un paciente con un dolor muy fuerte de muela y se llamaba Ángel Gabriel. Dice, qué curioso, ¿verdad? Y yo, qué curioso. A mí no se me hacía curioso porque ya había como muchas similitudes. Y en eso ella comenta, es que mi depresión es porque el doctor me dice que yo nunca voy a ser mamá. Yo estoy casada desde hace poco y yo la verdad no concibo la idea de que nunca voy a ser mamá. Ya me hicieron muchos estudios y no puedo con eso y comienza a llorar y bueno, y en eso le veo una luz porque ella me quedaba hacia un costado, yo tenía que voltear para poder platicar con ella y veo una luz que sale de su vientre, pero yo pensé que era la luz del LED del celular cuando te llega algún mensaje, una llamada, volteo por inercia y no trae nada. Y en eso me llega un pensamiento, no sé si te ha pasado a ti, Ruth. Es como una voz, sí, pero yo no sabía si era mi mente y me decía, va a ser mamá, va a ser mamá. Sí. Entonces yo en ese momento decía, no voy a decir. Pero era tan fuerte y tan recurrente ese pensamiento, dile que va a ser mamá y va a ser mamá. Yo no podía decirle que va a ser mamá, nunca me ha pasado, yo no soy como vidente ni nada de eso. Entonces en eso digo, bueno, el Arcángel Gabriel se le apareció a María para anunciarle que estaba embarazada. Es el Arcángel Gabriel, ella me mencionó al niño, es que tiene que ser, y era así como que me gritaron tan fuerte y volteo, le digo, ¿sabes qué? Le digo, no te conozco y discúlpame, pero tienes un mensaje del Arcángel Gabriel, vas a ser mamá. Imagínense con qué cara volteó a verme, si no me conoce. Y me dijo, es que no puedo ser mamá. Le dije, pues ese es tu mensaje del día de hoy. Me voy y yo iba caminando a mi casa y yo decía, ¿qué dije? Pero no me sentía mal, ¿sabes? O sea, me sentía como extasiada, como extrañada, no sé, era una sensación agradable. Y así pasó, no sé, a mi siguiente cita,
que te gusta un mes, y me dice mi comadre, ¿sabías que la dentista ya es mamá? ¿Ya está embarazada? ¿Cómo? Le marca a mi comadre porque yo no sabía quién era, y me dice, señora, muchas gracias, ¿por qué cree que me sentí mal después de salir de ahí? Bueno, al día siguiente, ponle cerquita los días. Bueno, de esa fecha que yo le dije, a los 9 meses fue mamá. O sea, literal ya estaba embarazada. O sea, fue algo que después de eso, pues tenemos mucha comunicación con ella, ya supe quién era y me manda mensajes porque iba a tener un aborto a los 5 meses, hicimos una oración con los ángeles, se me abre el dije, se sale el ángel, y bueno, ya para no entrarles tanto en tema, pero es una experiencia sobrenatural, ¿no creen? Bueno, sí. Yo en ese sentido lo que te podría decir, yo no soy tampoco clarividente, yo se los he comentado de hecho a mis alumnos. Lo que considero que tienes es algo muy similar a mí, y a lo mejor por eso cuando nos conocimos conectamos tanto. La clariaudiencia es diferente a la clarividencia. La persona que es clariaudiente somos personas que podemos ser medium fácilmente, somos canales. ¿Por qué? Porque nos abrimos a sentir, y la mayoría de las personas que nos abrimos a sentir somos personas que hemos estado muy cercanas a la muerte porque conocemos lo de arriba y lo de abajo. Yo lo único que le puedo decir a todas las personas que han sobrevivido a la muerte, yo recuerdo que después de que regresé aquí, después me fui un sábado, me rescataron un lunes, regresé a mi casa un jueves queriendo lavar la ropa que había dejado, ya toda estaba lavada. Es muy chistoso, por la persona que me rescató a minutos antes de perder la vida se llama Jesús Salvador. O sea, yo no creo que sea una coincidencia. Duro enojada un rato. Le regalo. ¿Te regresó? No, duro enojada un rato con todo, o sea, de por qué estoy en la tierra, por qué estoy en un lugar donde ya no quería estar. Y estaba enojada con todo, incluso iba a la iglesia y le decía al padre, oye, pues sí, pero no me hables de Dios. O sea, sí acepto que me digas lo que tú quieras, pero no me hables de Dios. Y veía la cara de culpabilidad de todas aquellas personas que en su momento pudieron entonces ahora comprender. Y entiendo que de repente hay cosas que la vida permite, o es como está dentro de la ley. Ahora que entiendo a lo mejor las leyes del universo, puedo entender que hay cosas que son permitidas para que algo se ordene, y está dentro de nuestras oraciones. El poder de la oración es muy fuerte, porque después de un mes de haber pasado por muchas cosas, yo le regalo a esta persona, decía, yo no quiero que ninguna mujer vuelva a vivir ni contigo ni con nadie lo que yo viví contigo, porque esa persona era mi pareja. Y le dije, y curiosamente alguien más me regala a mí el mismo curso, y nunca supe quién. Me meto a mis redes sociales después de mucho tiempo, y así como vi gente muy cruel siendo cruel, o sea, de, ay, sí, la que terminó jugando al gato y hasta para morir vale, ya saben, ¿no? Y son mensajes muy crueles. Y también hubo personas que literalmente en su momento decían que me odiaban, nunca hice nada para que me odiaran, y decían, no puedo creer que una persona tan buena persona como tú le pudiera pasar algo. Nunca había rezado por alguien y nunca sentí tanto la culpa como esa noche que tuve que ponerme a rezar por ti. Entonces, había muchas cosas que se movieron. Fueron unas noches que yo les decía, la gente decía que fue y habló conmigo, pero yo no estaba ahí, yo a todos los veía desde arriba. Yo no estaba en mi cuerpo. Yo sabía que me estaban dejando ver todo, porque de repente yo empezaba a tener como flashback de recuerdos en donde me decían, mira quién está rezando por ti, mira esto, mira el poder. Cuando la gente entendiera el poder de la oración, el poder de la intención en la más magia pura y del arrepentimiento, podrían comprender por qué es tan importante las bendiciones. Entonces, cuando yo entendí eso y regresé a la tierra, yo les puedo decir que después de un tiempo de recordar, me toca subir al cerro y me toca una visión y me toca recordar, ¿no? Y el por qué me dejaron volver y para qué. O sea, ¿cómo voy a hacer todo esto si no puedo ni siquiera con mi vida? Esto me costó el perder a mi hija, perder la custodia, ¿no? Y es algo que hasta la fecha tal vez su papá no entiende, y es algo muy cruel hacia mí, ¿no? O sea, y a lo mejor es muy difícil hablarlo porque la represión social es cruel. Hace días lo comentaba, veía la película de Arta y yo decía, me identifico, yo llegué a ese nivel, ¿no?
Yo llegué a ese nivel en el que decía, no puedo más. Pero entonces estas lecciones entre la vida y la muerte te hacen entender. Yo les puedo decir, discúlpame, esa persona que conociste se murió ese día. Y ya no me da vergüenza decir lo que yo hice, porque lo que yo hice, y yo recuerdo que mi mejor amiga y mi pareja de aquel tiempo tenían la clave de mi teléfono, y yo me acuerdo que grababa, algún día dije que iba a hablar de esto, a lo mejor este es el momento, que iba a decir la importancia de las etiquetas sociales, morales y civiles, cómo influían en la depresión de alguien, ¿no? O sea, cómo es que todas estas etiquetas te llevaban a un nivel de crueldad a las personas, a los seres humanos, a derrotar su autoestima, y no importa cuán fuerte en espíritu seas, llegaba un momento en el que es tanta la represión que es como un sometimiento, luchas mucho hacia afuera, pero hay algo más fuerte que lucha por dentro y hacia afuera, o sea, es como no salir de un bucle. Y yo recuerdo que estaba ahí, en el hotel, y yo grababa videos, porque yo no quería que culparan a nadie de mi muerte. Le decía a mis hijos cuánto los amaba, a mis papás, a mis amigas, a mis amigos. Le decía a la sociedad que por favor no fueran crueles con las personas, que abrazaran a sus hijos, que les dieran la oportunidad. Le decía a mi expareja que ahora ya iban a poder ser felices sin mí también, pero que ya bastaba de esa crueldad hacia mí, y les suplicaba, ¿no? Y creo que esto no siempre a lo mejor nos atrevemos a decirlo, pero estas experiencias es donde se manifiestan los ángeles. Cuando pude bajar, yo me acuerdo que me decía, mi abuela fue mi ángel. Hay personas que son tus guardianes antes de que un ángel te hable. Para mí mi abuela fue mi guardián muchos años. Y mi clareaudiencia era como escucharlos a cualquier ser humano. Cuando llegó el primer ángel me dijo, yo soy quien te va a acompañar, y se presentó como yo soy. Y después me dijo, soy Ezequiel. Y fue muy fuerte, porque entonces Ezequiel vino a cumplir un punto. Yo no sabía quién era Ezequiel, no sabía nada de ángeles. Y yo recuerdo que mi maestro de alquimia me decía, no necesitas saberlo nada, cuando estés lista todo se abrirá ante ti, y entonces todo será dado mientras tu humildad sea sostenida en el poder de Dios. Porque hay gente que cuando empieza a sentir el poder vuelve a caer en la trampa del ego y se olvida que solo es un medio para un fin. Mientras nunca olvides esto, todo se te será dado. Y todas las personas más grandes con las que me he topado en la vida como maestros y mentores tienen un punto en común de algo que me han dicho siempre: nada con la mente, todo con el corazón. Después vino bajando cada ángel. Yo nunca había escuchado Zadkiel, y Zadkiel vino cuando toda la transmutación más fuerte de dolor en mi vida se dio, y fue cuando empecé a dar charlas sobre prevención al suicidio. Entonces yo entiendo que hay personas que tal vez es muy difícil que comprendan esto, pero cuando su corazón se abre ya no tienes miedo a decir la verdad. Creo que eso es lo más importante que este mensaje les va a dejar, que cuando ya no tienes miedo a decir la verdad, no te importa ser perseguido porque hay algo que te grita. Cuando decías eso yo lo entendía muy fuerte, porque hay veces que tengo personas aquí y me ha tocado que las escucho y digo, me estás mintiendo. ¿Cómo sabes? Esto no es lo que me quieres decir. ¿Por qué? Porque lo veo en tus ojos y lo estoy escuchando. Esto pasa. Y trabajamos con mentiras o con verdades, como tú lo quieras trabajar. Entonces me doy cuenta de que el ser humano tiene tanto miedo a ser juzgado, y ahorita que te escuchaba, a ser juzgado por las cosas que no ha reconocido en sí mismo como su sombra, que entonces es tan difícil percibir y concebir lo grandioso que es el poder de los ángeles y el poderse recibir a través de alguien que nos han permitido ser canales de amor, simplemente como mensajeros o canales de energía. Yo siento que esto lo sientes cada vez que montas, cada vez que como tanatóloga te llega alguien que está percibiendo la muerte
Yo dentro de estas experiencias me tocaba o alguna vez platicar con una persona que me dijo, necesito ayuda, se murió mi mamá y estoy muy triste. Y me di cuenta que no estaba triste, estaba enojado. Y cuando pudo comprender y entrar a la sombra y darse cuenta que estaba enojado porque su mamá representaba todas las cosas que él ahora tenía que hacer por él mismo, era egoísmo, no era dolor. Y los ángeles empezaron a hablar con él y a sanar cuando pudo aceptar la verdad. Y lo hicieron conectar con la energía de su mamá. Entonces me doy cuenta de que a veces no sentir, no atrevernos a sentir, no tener personas guías que no te estén hablando desde, ay, sí, yo puedo todo, ¿no? Yo cuando sinceramente no tengo ganas de atender a nadie porque estoy en un modo en el que yo también soy humana y tengo recaídas y estoy insoportable. Sí, vale. Les digo, honestamente, ¿saben qué? No puedo. Pero Ruth, no inventes, que no sé qué, o cómo vas a dejar el dinero, ¿no? O sea, y les digo, no puedo porque no te puedo dar lo que mereces recibir. Y cuando no estás bien para dar lo que vas a dar, es desde tu humanidad y tu humanidad está muy limitada. Entonces, ojalá que todos nuestros colegas que estén escuchando esto, todas las personas que han tenido experiencias entre la vida y la muerte puedan de verdad de corazón acercarse. Y me gustaría que Mayra, porque yo sé que Mayra también tiene por ahí algo que decir, antes de cerrar nuestro programa, también nos pudiera compartir un poquito. No, pues la verdad que ahora sí nos fuimos, nos fuimos rapidísimo en el podcast y de verdad que escuchando estas experiencias que como comentan, pues yo en lo personal las admiro mucho a las dos, lo sabes Ruth, y el abrirse de esta manera yo creo que es de las cosas más difíciles que puede haber, o como lo dices, hasta que estás preparado en un punto donde ya dices, esta es realmente mi verdad y la quiero expresar y la voy a expresar porque mediante eso puede servirle de experiencia a alguna otra persona que está o que se siente en el fondo, ¿no? Como muchas personas nos hemos sentido o en ocasiones nos sentimos, porque así es la vida, ¿no? La vida en ocasiones te orilla a cosas o a puertas fáciles que creemos que son las más fáciles para todos y que es válido porque dentro de nuestra cabeza no hay otra salida más. Por más que le busques, por más que le pienses, no hay otra salida más que buscar una puerta hacia la muerte cuando creemos que es el fin, ¿no? Si supiéramos que en verdad no es el fin y que vamos a estar, híjole, en un punto donde quizás sufriríamos más, todo sería distinto y ojalá que pudiéramos extendernos en un podcast donde pudiéramos hablar de todo esto, porque yo sé que este podcast no nos alcanzó. De verdad, yo sé que las personas, que la humanidad estamos en un punto de quiebre muy fuerte y que necesitamos escuchar esas palabras de aliento como de personas como ustedes que se dedican a sanar, a ayudar, a hacer esa lucecita en el camino que a veces necesitamos, porque sí la necesitamos todos. Yo creo que estamos en un mundo con tanta prisa, con tanta banalidad, con tantas expectativas, con tanto ego, que nos perdemos en todo eso y nos olvidamos de realmente a lo que venimos, como lo dijiste, el mensaje que te dieron, realmente nos olvidamos de lo que somos, en esencia, en espíritu, y nos perdemos en la materialidad, por así decirlo. Ojalá y puedan compartir más de esto, que yo sé que a los podcast escuchas les va a encantar, y ojalá a ustedes, queridos podcast escuchas, aprovechen este podcast, lo valoren y lo repitan las veces que lo tengan que repetir, porque yo sé que a la primera vez no cae el 20, pero ojalá que lo puedan hacer y que se puedan acercar cuando necesiten ayuda. Precisamente eso es lo que quiere Voces en Conciencia, generar una conciencia para todos y que sepas donde quiera que estés y como estés, que no estás solo, que no estás sola y que siempre va a haber alguien que puede hacer algo por ti. No, para que te despidas y es tu mensaje. Okay. Qué bonitas palabras, Mayra, y pues la verdad me quedé con muchas más historias para compartir de la vida, de la muerte, de los ángeles, y de verdad que me gustó muchísimo estar con ustedes porque abrimos nuestro corazón. Y cuando el corazón habla, no hay duda de nada. Llega a las conciencias
que tenga que llegar y van a vibrar las personas que tengan que vibrar con mi historia, con tu historia, y que no sé si fuimos bendecidas o fuimos, no sé, ya no me importa descubrir por qué estoy aquí, por qué lo estoy haciendo, pero sí les quiero compartir que cuando yo me atreví a dar ese paso de abrir mi corazón sin importar lo que pensaran de mí, porque yo era mi primer juez más cruel conmigo misma, y cuando me atreví a hablarlo y vi que todo cambió, muchas cosas se movieron y mira dónde estoy. La verdad no esperé que me fueras a invitar, Ruth. La verdad nos conocimos solamente una vez, que platicamos una noche larga, muy divertida, muy, muy padre esa noche, la verdad. Y nada es coincidencia, por ahí se dice, ¿no? Que los destinos ya están marcados y se cruzan. Y bueno, pues mi nombre, les recuerdo, soy Elsa Galvez. Yo vivo en Jiquilpan y pues les puedo dar mi número de teléfono. Es 353-102-9765 para personas que pues quieran hablar conmigo, quieran tener alguna terapia con caballos. También hago constelaciones con caballos y pues terapias de duelo. Y pues muchas gracias, chicas. Pues para despedir el programa les queremos recordar que como siempre cuando sale nuestro podcast le dejamos por ahí a las personas el número de teléfono de los terapeutas o las personas que están aquí para que las sigan, para que les manden un mensajito si están interesados en contactar con ellos, para que de corazón tengan personas o aliados que abran ese camino. Para nosotros Voces en Conciencia es muy importante dejar puertas abiertas. Te agradezco mucho, Elsa, por haber participado en Voces en Conciencia, generando conciencia para todos los podcasts que escuchas. Saben que yo soy Ruth Oliveros. Muy gracias, Mayra, por también como siempre ser una gran compañera y aliada en este proyecto, y pues nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego. Bye. Gracias.